Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Pues tenemos que entenderlo, que Pedro totalmente no había sido restaurado en todo. Había sido formado, pero no había sido restaurado en todo. ¿Cuándo entendemos que Pedro fue restaurado en todo? Cuando vino el Espíritu Santo. Cuando llega Yeshua y entra y dice Shalom, y estaban todos. Y hace una oración donde dice, reciban al Espíritu. ¿Sí? Reciban al Espíritu Santo. Y dice que en ese momento recibieron todos el Espíritu Santo. En ese momento vemos un Pedro totalmente diferente, fluyendo en el Espíritu Santo. Formado por Yeshua, pero con el poder del Padre. ¿Por qué Juan 17 es importante? Porque es la oración y es conocida como la oración del sumo sacerdote. Ahí es donde él levanta una oración, pero notemos algo, que en ese momento, antes de Yeshua ir al madero, estaba tomando un papel según el orden levítico. Antes de Yeshua ir al madero, estaba haciendo el proceso según el orden levítico. Después de su resurrección, ya no se levanta como un sumo sacerdote, un orden levítico, sino se levanta como un Melquisedec. O sea, con una autoridad mucho mayor. Y no un sacerdocio temporal de hombres y débil, como dice la carta de Hebreos, sino un sumo sacerdocio una vez y para siempre. Pero noten la preparación en Juan 17, después de que ellos vieron los milagros, vieron liberaciones. Dice la Escritura que si se hubieran escrito los libros conforme a todo lo que él hizo, hubieran sido muchísimos. Es más, dentro de esos libros hay muchos escritos que yo creo que hubieron del libro de Enoch, de todo lo que sucedió en el principio, del comienzo de la creación. Porque los discípulos no se quedarían con ganas de preguntarle, maestro, pero bueno, coméntanos qué pasó en el comienzo de la creación. Porque pues nosotros tenemos la información que nos da el libro de Enoch, el libro de Yazar, el libro de Jubileos y los Targunes. Esa es la información que tenemos. Y ciertos escritos sumerios. Eso es lo que tenemos a la mano. Y eso nos hemos ilustrado para poder dar una mayor información. Y noten que cuando él reúne a su equipo, él va a ejecutar una acción de 3 oraciones a la misma vez. Una por él, otra por sus discípulos y otra por los que estamos hoy. Sí, los que estamos hoy. Pero vamos a ver el contexto y la raíz de cada palabra que él dijo y cada acción que él hizo. Porque si esto no sucede en la vida de nosotros, nunca vamos a entender, y volvemos a lo mismo, el valor del madero. Dese cuenta que él antes de ir al madero ora por ellos. ¿Y sabe por qué oró por ellos? Para que ellos pudieran resistir lo que le iba a pasar al Mesías. Más que una oración por él, porque ahorita vamos a ver que él ora por él mismo, pidiendo misericordia al Padre. Era el proceso que iba a tener que vivir él, pero más que él, lo que iban a vivir los discípulos. Porque él iba a volver a su gloria. Él iba a volver a ser ese Yeshua de gloria. Pero la mayor preocupación de él eran los discípulos. Que ellos pudieran completar y cumplir su tarea. Y mirando hacia el futuro, mirándonos a nosotros también, como quien dice, si por los que estoy orando en este momento entienden el propósito y lo cumplen, pues ojalá que así como cuando leemos los evangelios y las cartas, así como ellos lo pudieron lograr, nosotros también lo podamos lograr en la generación en que estamos viviendo. ¿Sí? Juan 17 es como la oración del día de hoy. ¿Sí? Es una oración futura. Esta oración la van a estar, si no ha venido Yeshua por segunda vez, en 20, 30, 40 años habrá un joven que ya será un adulto o habrá un adolescente enseñando Juan 17 y dando las mismas palabras. ¿Con una generación diferente? Sí, una generación más fuerte. Es mucho más fuerte la generación de aquí a 30, 40 años. Nada comparado a lo que estamos viendo ahora. Entonces comenzamos. Dicen que es conocida como la oración del sumo sacerdote. Y es la oración de Yeshua más larga registrada en el Nuevo Testamento. Más que el mismo Padre Nuestro. Es mucho más larga. Y ya lo vamos a ver por qué.
Esta oración constituye un momento significativo en el Evangelio de Juan, justo antes del arresto y la crucifixión de Yeshua, y revela la profunda comunión de Yeshua con el Padre y su intercesión por sí mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes, incluyendo a los del día de hoy. Y note que esta oración que él está haciendo va a traer algo que llama unidad, protección, santificación y amor. Note que la última es ¿qué? Amor. Si yo no tengo amor, no hay unidad. O sea, no tiene sentido. Y note que desde un principio el Padre le quiso enseñar al pueblo de Israel, analizando un poco la historia. La entrada al desierto no era solamente por un proceso, por una formación o para llegar a una tierra prometida. No, no era solamente eso. Era para crear unidad como pueblo. Si había unidad entre ellos como pueblo, entre las tribus, Dios les habría de ofrecer protección. La unidad trae protección. Unidad, protección. Y con estas dos juntamente viene la santificación. ¿Y sabe por qué la palabra santificación? Porque yo siempre he dicho que hay una causa y una consecuencia. ¿Qué me lleva a que yo me santifique cada día más? La presencia de Dios, pero hay algo que me lleva a santificarme mucho más. El que está al lado mío. Mi hermano me está viendo. Todos me están viendo y eso me conlleva a que yo me santifique. Por eso la gente cuando no quiere congregarse y no quiere ser formada, no quieren ni unidad, ni santificación, ni protección. Por eso le huyen a la formación. Por eso dicen, no, yo me congrego por YouTube. Y ese es el mayor peligro, porque una persona que está aislada, que no está en unidad, nunca va a poder cambiar. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a creer en sí que va a estar bien. Y no va a ver sus errores a lo que nosotros llamamos pecado. Mientras que cuando estamos en unidad, pues claro, usted se siente con la obligación, oigo, se siente con la obligación de tener que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque hay un hermano del Espíritu que le va a decir a usted constantemente, lo veo raro. ¿Qué le está pasando? Bueno, ahí vamos a tener las aljabas, las flechas ahí que nos están puliendo. Y se necesita. Por eso Yeshua estaba hablando en la oración, estaba mirando esto, estaba mirando el grupo, el equipo que él estaba formando. Porque ese equipo iba a ser como una aljaba y una flecha, que iba a ser disparada por él. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que los iba a promover. Porque él era el que le había dado el poder para cumplir su ministerio. Entonces, unidad, protección, santificación y amor. ¿Por qué puse la palabra amor de último? Porque la palabra amor encierra todo lo anterior, porque el amor todo lo puede. El amor, ¿qué puede hacer? Puede unir. ¿Qué puede hacer el amor? Me ayuda a protegerme y a proteger a otros. ¿Qué me enseña el amor? A santificarme a mí mismo para poder yo santificarme con los demás. Eso fue lo que empezó Yeshua en la oración que él estaba haciendo. Y impregna esta oración ofreciendo una valiosa perspectiva para los creyentes de hoy. Y esta narración explora la totalidad del capítulo de Juan 17, incluyendo el texto bíblico completo, su significado y sus implicaciones para los creyentes de hoy. Entonces vamos a ver del 17, del 1 al 5, en una versión amplificada. Y dice así, que es la oración por él. Cuando Yeshua dijo esto, alzó los ojos al cielo en oración. Y acuérdense que estaba con todo su equipo. Estaba con los 12. En ese momento estaban los 12. Más Judas. 11 más Judas. 12. En ese momento la oración estaba Judas. Judas Iscariote. Estaba orando él por todo el grupo. Entonces dice así, cuando Yeshua dijo, alzó los ojos al cielo y en oración dijo, Padre, la hora ha llegado. Mire lo primero que él dice, Padre, como la relación con el Padre, Padre, la hora ha llegado. O sea, como quien dice, ya estoy próximo,
o estoy preparado para hacer el cordero de Pesach, una vez y para siempre. Glorifica a tu hijo. Este es el primer punto que vamos a ver. Glorifica a tu hijo. ¿Y qué significa la palabra glorifica a tu hijo? Yeshua pide que su padre confirme su autoridad. Está orando y pidiendo: Padre, confirma tu autoridad sobre mí y su misión divina a lo que se verá en su resurrección, a lo que vamos a ver en su resurrección y el establecimiento de su reino aquí en la tierra para los que creerían en Yeshua. Estaba diciendo, como estableces tu reino sobre aquellos que van a escuchar el mensaje. Establece tu reino sobre aquellos que van a escuchar el evangelio de salvación. Por eso cuando Yeshua llegaba a un lugar decía: ha llegado el reino. A Zaqueo le dijo: hoy llegó el reino. Y llegó el reino. Entonces uno dice: ¿qué reino? Pues que llega cuando llega Yeshua a un lugar. Llega la autoridad, llega una misión divina, y lo que estaba muerto cobra vida. Eso era lo que le estaba pidiendo al Padre, que eso que él iba a hacer traía un respaldo desde el momento que él muriera hasta que volviera por segunda vez. Le estaba diciendo, y los discípulos estaban como escuchándolo, ¿qué es lo que él está hablando con el Padre? Eso era lo que Yeshua le estaba pidiendo. Yeshua pide que su Padre confirme su autoridad y su misión divina, lo que se verá en su resurrección y el establecimiento del reino. Y mire que viene la siguiente palabra: para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, Padre, voy yo primero. Aquí en la tierra voy yo primero. Yo muero por los que tú me entregaste. Pero a través de esta muerte, Padre, necesito glorificarte también a ti. Me glorifico a mí por ellos, pero te glorifico a ti que me enviaste. ¿Sí? Te glorifico a ti que me enviaste. Ojo con cada palabra que yo voy a ir diciendo, porque eso tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros. Para que aprendamos a entender que Dios no nos llamó simplemente para ser uno más, sino para glorificar el nombre de Él con el llamado. ¿Sí? Que eso es algo que a veces pasamos como por alto. Para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, ¿qué significa a ti? Significa manifestar la grandeza y el honor de Yahweh a través de las acciones y palabras de Yeshua. Significa manifestar la grandeza y el honor de Yahweh a través de las acciones y palabras de Yeshua. ¿Qué estaba haciendo Yahweh y Yeshua en ese momento? En ese momento se estaba confirmando todo lo dicho desde el libro de Enoch hasta la venida de Yeshua. Se estaba confirmando todo lo que habló Enoch, lo que hablaron todos los hombres de Dios. Por eso en Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento para que en ellos se entendiesen las escrituras dichas por Moisés y los profetas. En este momento él estaba glorificando el llamado a su ministerio, del que lo había llamado a hacer el propósito aquí en la tierra, como diciendo: Padre, yo estoy haciendo tu obra y lo hago por amor al pueblo que tú me diste, porque él se cuenta que el pueblo le pertenece a Yahweh, no a Yeshua. El pueblo es de Yahweh, pero Yeshua, el Padre, por amor a lo que hizo el Hijo, le otorgó y le dio el señorío y la autoridad por la acción que él hizo. Para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste poder y autoridad, así como le diste poder y autoridad sobre toda la humanidad. Entonces aquí viene sobre toda la humanidad. Es la glorificación del Hijo y es un medio para que la vida eterna sea dada a los creyentes, quienes conocerán al único Yahweh verdadero y a su enviado, Yeshua. Viene otra palabra: glorifícalo ahora para que dé vida eterna. Ojo con esta palabra, vida eterna. La vida eterna no es un tiempo infinito. Ojo, en nuestro lenguaje humano,
cabe una palabra que es infinito, pero resulta que en el lenguaje de Dios la palabra infinito no existe. ¿Y por qué? Ya les voy a decir. No existe la palabra infinito porque dentro de la misma vida de Yahweh compartida con nosotros ahora, no es una cantidad de tiempo, porque Yahweh no tiene tiempo. Total que si Yahweh no tiene tiempo, no hablamos de eternidad. ¿Qué era lo que Yeshua estaba haciendo en ese momento con la acción del madero o con la oración? Lo que Yeshua estaba haciendo era restaurando lo que se había perdido en el Edén. Seguir la continuidad del Edén. Es lo que estaba haciendo, era restaurando el Edén. Una continuidad de tiempo, no de eternidad. Porque es que en ningún momento cuando se está hablando en la creación de Adán se habla de eternidad. Se está hablando era la unión, una unión. ¿Por qué no se hablaba de eternidad? Porque en un principio Yahweh lo creó fue para que fuera sin tiempo. Sin tiempo. Fue creado Adán sin tiempo. O sea, ni avanzaría ni nada. Simplemente como lo creó, así se quedaría. Una vez y para siempre. ¿Sí ven? No es como nosotros, que cuando nacemos necesitamos salir de un vientre con un cordón umbilical. El único ser creado que no necesitó cordón umbilical fue Adán. Adán fue el único que no necesitó cordón umbilical. Adán fue el único. Él no necesitó cordón umbilical. Yeshua tuvo el proceso que vivir como cualquier ser humano. Entonces lo que él está haciendo en ese momento en el huerto del Edén, lo que Yeshua está haciendo en el madero es confirmando lo que se había perdido en el huerto. Y no se está hablando de un tiempo infinito, se está hablando de la misma vida con Yahweh. O sea, nosotros entramos a ser parte de la misma vida con Yahweh. Pero aquí la palabra vida eterna es una palabra de la Septuaginta, una palabra añadida como para entender un tiempo. Porque una cosa es que usted le diga, usted se une a Yahweh. Pues me quedo corto, o sea, me uno a Yahweh. ¿Sí? Pero los hebreos de ese tiempo sabían que estar unido con Yahweh era que no había ni tiempo ni espacio. Que era lo que había dentro del huerto del Edén. No había ni tiempo ni había ni espacio. Entonces lo que Yeshua está hablando aquí con esta oración es: Padre, restaura lo que se perdió en el huerto del Edén. Y quiero glorificarte a ti para que tú te glorifiques en mí y te glorifiques sobre la humanidad que va a creer en mí. O sea, como decía siempre Yeshua, mi Padre y yo somos uno. Y anhelamos que ustedes sean uno con nosotros, uno solo. Y eso parece ser que es lo que no se ha podido hacer en el mundo. ¿Por qué no se ha podido hacer? Porque el mundo no ha entendido lo que el Padre estableció desde un principio. Y por eso la pastora esta mañana hablaba de la serpiente blanca. Y esa serpiente blanca es la que tiene al mundo confundido para que no puedan entender un mensaje como este. No lo entienden. Muchos lo predican y lo enseñan, pero no saben el contexto. ¿Para quién era esta oración? ¿Para quién Yeshua mandó esta oración? ¿Por quién estaba pidiendo Yeshua? Yeshua estaba hablando y orando por los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están esparcidos en todas las naciones. Exacto. Bueno, entonces dice: glorifícalo ahora para que dé vida eterna. Pero ya sabemos que la vida eterna no es un tiempo infinito, es la vida misma de Yahweh compartida con nosotros ahora. Es la misma vida de Yahweh compartida ahora. ¿Cómo así? Claro, el texto a Juan dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, por un breve tiempo vas a dormir, pero tú estás vivo. Por un breve tiempo vas a dormir, que es cuando uno muere, pero estás vivo, porque estás preparado para estar con el Padre más adelante. Por cuanto tú no me negaste delante de los hombres, yo tampoco te negaré delante de mi Padre en ese día. Porque así como yo glorifiqué a mi Padre, me glorifico también por los que creen. ¿Sí? Me glorifico también y me santifico por los que van a creer. ¿Y quiénes fueron los primeros que creyeron? Los discípulos. Y vemos las maravillas en ellos, cómo operaban en el Espíritu Santo. Ahora nos tocó a nosotros. ¿Sí? O sea, a esta generación nos tocó cargar algo que llama el testimonio.
¿Saben qué es el testimonio, cierto? Yo lo he enseñado. Es una carrera atlética en pista con relevos, pero resulta que los que comenzaron todo esto fueron los profetas, los patriarcas. ¿Sí? Y los que van a rematar tienen una característica a los que comenzaron. ¿Cuál es la característica del rematador? Y tiene más fuerza. Tiene más fuerza, tiene más resistencia y tiene que hacer las cosas más rápido porque la vida es más corta. Exacto. Deja que tienen más. Claro, no es lo mismo tener años como Abraham que tener 80, 90. Claro. Abraham era un joven a los 75, nosotros ya somos viejos a los 75. ¿Entonces sí ve? Entonces a nosotros que nos toca rematar, porque la vida de nosotros es más corta, entonces nos toca darle más rápido. Entonces, glorifícalo ahora para que dé vida eterna. No es un tiempo infinito, es la misma vida de Yahweh compartida con nosotros ahora. Y no es una cantidad de tiempo, sino una calidad de experiencia. Una calidad de experiencia. A todos los que le diste, dice más adelante en el mismo texto, a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, ya la entendemos. Y la vida eterna no es un tiempo infinito, y es la misma vida de Yahweh compartida con nosotros. Que te conozcan a ti, dijo Yeshua, que te conozcan a ti, el único Yahweh, verdadero. Y la palabra verdadero es supremo y soberano. Supremo y soberano Elohim juez. Acuérdense que la palabra Génesis comienza con Elohim. Y después Yahweh, que se extiende la misericordia. Creador como juez, que rige. Pero Yahweh dando misericordia en los procesos de la creación. Supremo y soberano. Y de la misma manera a Yeshua como el enviado, como emisario. A quien enviaste, yo te he glorificado aquí abajo en la tierra, completando la obra que me encomendaste ahora. Padre, viene otra palabra, glorifícame junto contigo. ¿Sí ven? Cambia la oración, ahora glorifícame junto contigo. Con la gloria y la majestad que tenía contigo antes de que existiera el mundo. ¿Qué él estaba diciendo ahí? Antes de que existiera el mundo. O estaba como recordando lo que se le iba a venir, pero también hablando con el Padre, como que Padre, yo sé lo que voy a tener que vivir y sé por lo que voy a tener que pasar. Pero Padre, no se te olvide esta palabra. Unidad y preexistencia. Unidad y preexistencia. Yeshua estaba pidiendo ser glorificado o restaurado a su plena gloria, con la misma gloria que poseía con el Padre, con la misma gloria que poseía con el Padre, antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo existiera. En Apocalipsis, ¿cómo vemos a Yeshua? ¿Cuál es la imagen de Yeshua en Apocalipsis? ¿Cómo es él, según Apocalipsis 2? ¿Cómo es la figura de Yeshua? Dice que sus Sus ojos con de llama de fuego. Llama de fuego. Sus pies y sus semejantes pies al de resto de bronce, vida. sale una espada. Él está orando al Padre, por favor. Yo quiero volver a la gloria. O sea, estoy cumpliendo mi misión en la humanidad. Pero Padre, te pido una cosa. Quiero volver a la gloria. Quiero volver a la gloria. Y eso me llevaba a mí a pensar algo. Yo decía, si Yeshua estaba clamando de volver nuevamente a la gloria del Padre, ¿cuál es la oración que tenemos nosotros que hacer para estar junto al Padre? No es solamente decir, ay no, Yeshua está sentado a la diestra del Padre y está juntamente con Él intercediendo por nosotros. No, el mayor anhelo de un verdadero discípulo, un verdadero talmín de Yeshua, es que podamos estar habitando juntamente con el Padre y con el Hijo. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. O sea, nosotros, ¿cuál es la oración de nosotros? La oración de nosotros ahorita viene, que es el segundo paso. Aquí es el del mismo Mesías pidiendo por Él. Pero yo les hago una pregunta, si Yeshua estaba pidiendo por Él, ¿eso no quiere decir que nosotros también tenemos que pedir por lo que se va a venir? O sea, yo no me puedo quedar simplemente con una oración viviendo aquí en la tierra como si todo estuviera bien. Yo lo que tengo que orar es, Padre, yo quiero completar tu obra aquí en la tierra. Mire, yo quiero completar tu obra aquí en la tierra, Padre. Para que tú como glorificaste a Yahweh y como Yahweh te glorificó a ti, Padre, yo quiero que ese día, que cuando yo muera, yo quiero que ese día cuando yo muera cumpliendo mi propósito, tal como Yeshua lo hizo en el madero. Pero una característica fue que Yeshua
murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y está intercediendo por nosotros, y a través de él, el pesa el Cordero, vino el Espíritu Santo, que es el Shavuot. Pero la tarea de nosotros es que el día que estemos para partir de este cuerpo, podamos decir: Padre, acuérdate de nosotros. Acuérdate de las obras que yo hice. Acuérdate del llamado que yo hice. Acuérdate todo lo que yo soporté por amor a ti, porque yo quiero estar contigo. Porque yo quiero estar contigo. Por eso, Padre, mi gozo es servirte mientras que esté en este cuerpo mortal. Y yo te glorifico a ti. Yo glorifico a mi Padre con mi testimonio, con mi conducta, con mi estilo de vida. Quiero glorificar tu nombre. ¿Sí? Y eso es algo que no se nos debe olvidar. O sea, lo triste es que a la humanidad se le olvidó para qué fue llamada. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y eso me llevaba a pensar pues lo que ocurrió esta mañana, ¿sí ve? Cuando el enemigo se mete a traer fisuras al alma, es cuando los llamados se pueden perder. Un llamado se puede perder. Tenemos, a veces si no nos ponemos a cuentas con Dios constantemente, como Yeshua lo hacía cada vez que ministraba, decía que él se apartaba para hablarle al Padre y se llevaba a los discípulos. Él no andaba solo, él en todo momento hacía la obra, se llevaba a los discípulos y oremos. Porque esto que está pasando no es natural. Y eso le estaban enseñando a los discípulos. Todo esto que está aconteciendo, todo esto que está pasando sobre Israel, no es un asunto natural. Es un asunto espiritual, porque acuérdense que en ese momento era una convocatoria de todos los demonios sobre la tierra de Israel por cuanto lo que iba a suceder con el Mesías. O sea, la victoria final se iba a ganar en el madero. Para él glorificar al Padre, para darle autoridad a los discípulos y para traer perdón a la tierra una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, lo enseña el libro, pero con la resurrección. Entonces ya sabemos que es unidad y preexistencia. Y Yeshua estaba pidiendo ser glorificado o restaurado a su plena gloria con la misma gloria que poseía con el Padre. Y eso está en Apocalipsis. Antes de que el mundo existiera. ¿Sí? ¿Cómo era Yeshua antes de que el mundo existiera? Ahí está en Apocalipsis. Esa es la figura y la presencia de Yeshua. Entonces Yeshua comienza su oración reconociendo que ha llegado la hora de su crucifixión. Él ya sabía. Entonces le pide al Padre que lo glorifique, no por sí mismo, sino para que él glorifique al Padre, para que a la misma vez haya una glorificación mutua que estaba ligada al cumplimiento de su misión. ¿Cuál era la misión? Conceder la vida eterna a quienes el Padre le ha dado a Yeshua, a quienes el Padre le había entregado a Yeshua. Note que cuando viene Yeshua, empieza a completar la obra de ahí para adelante. Y antes de que viniera Yeshua, la obra la estaba haciendo Yahweh. Pero ahí venía la sombra profética que era el Mesías. Pero siempre se nombra es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Y en el Brit ya empezamos a ver a los discípulos, a Pablo, a todos diciendo Yeshua. Ya entra Yeshua, ¿a qué? A interceder por el pueblo que el Padre le había entregado a él. Por eso nosotros somos ovejas. Exacto. Entonces, conceder la vida eterna a quienes el Padre le ha dado. Entonces Yeshua define la vida eterna como conocer al único verdadero y a Yeshua a quien él ha enviado. Y esta parte de la oración revela la profunda relación entre el Padre y el Hijo y el propósito último de la misión de Yeshua en la tierra. Piensen en eso por un momento. La glorificación de Yeshua está ligada a que nosotros los creyentes entremos a la vida. Ya no sabemos qué es la vida eterna, es mucho más allá la palabra, a través de su obra. Entonces, ¿qué significa para los creyentes de hoy? Estas palabras enfatizan la importancia de conocer personalmente a Yahweh como la esencia de la vida. Y también destaca el enfoque de Yeshua en glorificar al Padre, lo cual nos sirve de ejemplo para buscar la gloria de Yahweh en nuestras propias vidas. Y esta oración nos asegura la vida, que proviene de una relación profunda y personal con Yahweh y Yeshua.
Les hago una pregunta, ¿esto lo entendieron los intérpretes de ese tiempo? No. No lo entendieron. No lo entendieron al punto de que cuando leemos textos de los fariseos, a todo momento donde él había, donde Yeshua ejecutaba un milagro, créeme que ahí estaban los testigos, que eran los fariseos, los escribas y los seduceos. Y yo alguna vez les enseñaba algo, y siempre lo he enseñado a la comunidad. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a predicar a Yeshua? Los mismos demonios decían, Él es el Hijo de Yahweh, Él es el Hijo de Dios. Y aún los de la ley, los intérpretes de la Torah decían, muéstranos las obras para que sepamos que vienes de Dios. Y los mismos demonios decían, Él es. O sea, estaba tan embotada la mente de ellos y el alma, al punto que ellos, en vez de ser aquellos que estaban esperando al Mesías Salvador, lo que hicieron fue ser oposición al Mesías Salvador del mundo. Y vamos a ver una serie de encuentros de palabras entre ellos, de, digámoslo así, de discordias, de oposiciones, donde ellos siempre le pedían pruebas a Yeshua, en todo momento le pedían pruebas. Muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y Yeshua decía, pero mi Padre y yo somos uno. Eso es como si a ti te dijeran hoy, muéstrame a Dios. Si Dios existe, muéstremelo. Pero es que mi Padre y yo somos uno. Yeshua lo estaba diciendo para el tiempo de él. A nosotros nos piden evidencias de que el Dios que estamos predicando es el verdadero. Pues claro, la gente pide evidencias. La gente dice, pero es que a Dios nadie lo ha visto. Claro, a Dios sí se puede ver a través de la vida de un creyente. Esa es la segunda oración. Que el pueblo sepa y nos conozcan a través de los que van a creer en ti. Porque es que la gente a veces dice, ay no, pero es que Dios, ¿cómo es Dios? Bueno, empiezan a pedir una cantidad de evidencias y señales, al punto que la única señal que nosotros podemos mostrarle a un pueblo de que Dios existe y que sí está con nosotros es a través de tu propia misma vida. Esa es la mayor evidencia, porque Dios no se va a manifestar ni en un gato, ni en un perro, ni en un pescado, ni en nada. La mayor evidencia del Padre manifestar su gloria y su amor es a través de la vida de cada uno de nosotros. Por eso Él se aseguró, Yeshua se aseguró en medio también de la oración, cuando estaba orando por Él y por los que habrían de creer en Él, estaba orando a la misma vez por la venida del Ruach HaKodesh, como diciéndole, Padre, como estuviste conmigo, quiero que estés con ellos también, y que las obras que yo hice, ellos las hagan mayormente, y las obras que yo hice, las hagan mayor, ¿qué? Mente. Y uno se pregunta, ¿obras mayormente? Claro, se puede, porque eso es lo que dice la palabra. Y la palabra obras mayormente es glorificar el nombre del Padre a través de mi testimonio y de mi vida, con todo lo que se me ponga de frente. Ya Yeshua, preparándose para su muerte, levanta la oración por él. O sea, no te olvides. Ahora está orando por los discípulos. Ellos estaban al pie ahí sentaditos, escuchándolo, como que porque ese lenguaje para ellos era un poco extraño, aún sabiendo que era el mismo Hijo de Dios. Ellos vendrían a entender todo cuando el Espíritu Santo entrara en ellos. Y este punto es muy importante. Yo nunca voy a entender las Escrituras, por más que las estudie, si no tengo la presencia de Yeshua y del Ruach HaKodesh de Yahweh. No lo voy a poder entender. Por eso, cuando entramos a la restauración, en vez de avanzar, volvieron a retroceder muchos. ¿Cómo retrocedieron? Con los manuscritos y escritos de gente que era antimesiánica. Volvieron a retroceder atrás. Y empezaron a hacer cosas de la carne que Yeshua no había mandado hacer. Pero como había una secta que se llamaba la circuncisión, siempre eran los que le iban a hacer piedra tropiezo a los discípulos, porque ellos no entendieron la obra redentora del Mesías en el madero. Y si no entendieron la obra redentora del Mesías en el madero, mucho menos entendieron quién era el que lo había enviado. ¿Ustedes se acuerdan en Juan 8 cuando Yeshua le dice a ellos, porque ellos estaban diciendo una palabra, nuestro padre es Abraham? Claro, su padre es Abraham en la carne,
pero no es Abraham en el espíritu, porque Abraham tuvo conversión. Abraham tuvo una conversión. ¿Cuál fue la conversión? Cuando salió de Ur, porque Abraham era un sumerio y dio el paso. Por eso se le dijo hebreo, porque pasó al otro lado. Entonces dicen, ¿cómo? ¿Acaso tiene 5.000 años? Dijo Yeshua, pero si él se gozó, porque él habló conmigo. Ahí sí cogieron piedras porque no entendieron nada. No más con eso nos damos cuenta de que nunca entendieron quién fue el enviado. Y mucho menos entendieron quién era el creador. A pesar de que recitaban Torah. Entonces dése cuenta que recitar Torah sin el espíritu, letra muerta. Simplemente vamos a ver ritos, tradiciones, costumbres, fiestas y muerte. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre una vida, ahí es donde entendemos y le damos la razón del por qué celebramos las fiestas. ¿Por qué celebramos las fiestas? ¿Por qué le damos lugar al Mesías? ¿Por qué le damos lugar a la presencia de Dios? ¿Por qué entendemos según 1 Corintios 6:19? No ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya Yeshua en esta oración que viene estaba hablando también para que viniera a la postrer el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Dónde? Hechos 2. Ya estaba levantando oración, porque Yeshua no ora por el presente, Yeshua oraba por un futuro. Ya habiendo orado él por él, viene otra oración que está en Juan 17, del 6 al 19. Y miren lo que dice: he manifestado tu nombre a las personas que me diste del mundo. He manifestado tu nombre. Juan 17, 6 al 19. He manifestado tu nombre a las personas que me diste del mundo. A las personas que me diste del mundo. Le queda un 5% de batería a este celular. Entonces dice la expresión he manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir he manifestado tu nombre? Se refiere a revelar o dar a conocer la identidad, el carácter o la naturaleza de Elohim. ¿Sí ve? He manifestado tu nombre. Se refiere a revelar, o sea, reveló, dio a conocer la identidad y el carácter de la naturaleza de Yahweh a través de su Hijo. Y a través de su Hijo estaba hablando lo que él iba a hacer con los discípulos. Porque acuérdese que Yeshua decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo por lo que el Padre me envió a hacer. Ese es otro punto muy interesante que nos debemos aprender. Siempre cuando hablemos, no hablemos por nuestra propia cuenta. Hablemos por las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca para darle a los demás. Acuérdese que el Evangelio no es lo que yo creo. El Evangelio no es lo que yo pienso. El Evangelio no es lo que a mí me parece. Es lo que la presencia de Dios manifiesta en mi vida para lo que yo tengo que decir o hacer. Entonces se refiere a revelar, orar, a conocer la identidad y carácter de la naturaleza de Elohim. No solo sus atributos, sino también un mensaje de salvación. Que trae y significa hacer público el nombre de Yahweh. A través de personas que puedan reconocerlo y tener vida. Entonces, aquí lo que Yeshua también está dando a manifestar es el nombre del Creador, el carácter del Creador a través de la vida de él. Entonces, ¿cómo queremos saber? Pues uno dice, pero es que Yahweh es espíritu y los espíritus no sienten. Pero resulta que Yahweh hace algo que llama un antropomorfismo. ¿Y un antropomorfismo qué significa? Que él a través de Yeshua humano nos muestra todas las características de él como Dios a través de un hombre. O sea, como quien dice, Yahweh se siente cuando uno peca, claro. Dice otro texto, Yeshua lloró con Lázaro. Y uno dice, un espíritu no llora. Volvemos. Pero resulta que Yahweh siente misericordia. Él siente siempre misericordia y compasión. Y vemos la misericordia y la compasión a través de Yeshua. Estamos viendo misericordia y compasión a través de Yeshua. Y eso era como Yahweh mostrando sus atributos y su carácter. Sí, porque a veces decimos, es que Yahweh es espíritu. Y los espíritus no sienten. ¿Sí? Pero resulta que Él está reflejando y revelando
el carácter y los atributos a través de Yeshua, no solamente con la oración de Yeshua, sino también que el Padre, que Yahweh, el mayor anhelo que Él anhela y que Él quiere, es que ninguno se pierda. Entonces en ese momento Yeshua está levantando una oración para que los discípulos pudieran cumplir su tarea y su misión. Y sí que lo hicieron muy bien, al punto de que el plan de evangelismo llegó hasta España. Dese cuenta, los discípulos se movieron hasta España, llegaron, otros llegaron a Grecia, otros llegaron a Turquía, otros alcanzaron hasta Italia. Y créame, para ese tiempo no habían aviones, eran viajes de meses, todo por amor a plan de evangelización y salvación, de gente que ni ellos mismos conocían y que tenían una lengua diferente a la de ellos. Pero miren lo osado que eran ellos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los enviaba, pero cuando los iba a enviar, ya habían otros espirituales esperándolos allá, porque ya les había hablado la confirmación. Total de que cuando llegaban, ya sabían que ellos iban a llegar y hacían el enlace y el empalme para cumplir el plan de evangelización. O sea, en Yahweh no hay coincidencias, hay propósitos. Y ese es el carácter de Yahweh. Entonces el nombre de Elohim como revelación de su ser. Y en la Biblia el nombre de Elohim no es solo una etiqueta, sino que representa toda su persona, su majestad, su poder, su voluntad y toda su soberanía. ¿Cuál era el propósito de manifestar su nombre? Que esa es otra cosa que tristemente le quitaron al Padre. Le quitaron el nombre verdadero. Cuando Yeshua dijo que conozcan para manifestar tu nombre. Y eso se perdió. Se perdió en el tiempo de Constantino. Todo eso se perdió. Porque a Satanás no le convenía que se sepa la verdad hasta nuestros días. Por eso estamos viendo la tierra en un ¿qué? En un caos, como se hablaba esta mañana. La tierra está todavía en un caos y ese caos tiene que volverse a restaurar nuevamente. ¿A través de quién? De los dispersos de la casa de Israel en todas las naciones. Entonces el objetivo es que los hombres conozcan y reconozcan a Yeshua como el Mesías, el Hijo de Yahweh. La frase, y aquí hay una frase tremenda cuando Yeshua hace la tevilá. Le dice la frase, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y es una cita bíblica que se encuentra en la Biblia, específicamente en los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas. Y también se menciona en la segunda epístola de Pedro. La frase se refiere a Yeshua y fue pronunciada por el mismo Padre después de la tevilá o el rito de la purificación, proclamando a Yeshua como su Hijo amado. Entonces, otro punto tremendo. Cuando Yeshua está orando por él, ya sabemos que Yahweh dice, este es mi Hijo amado. Pero Yeshua está haciendo una oración por nosotros como dándonos a entender, Padre, yo solamente no voy a ser tu amado. Yo tengo otros más. ¿Sí? Yeshua intercediendo por nosotros. Yo tengo otros hermanos más que quiero que sean también hijos como yo soy tu hijo. Ojo, yo estoy orando por otros hermanos más porque él es el primogénito. Entonces la oración que él está haciendo es diciéndonos, Padre, que yo solamente no sea tu hijo, sino yo quiero que muchos, a través del plan de salvación, también pasen a ser parte de ser también tus hijos. Ya no vamos a ser amigos, como le dijo Yahweh a Abraham, mi amigo, sino más que un amigo, es un hijo. Y tener la posición de hijo, ojo con este punto, la posición de hijo es cuando usted lo ha dado todo, como Yeshua lo hizo en el madero. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, y niéguese a sí mismo. La negación total es la que me va a conllevar a mí a cumplir un propósito. Para que se cumpla la oración que Yeshua hizo por los discípulos y por los creyentes. Si yo no tomo el madero, si yo no entiendo el precio del madero, si yo no entiendo el precio de la muerte de Yeshua, yo nunca voy a entender y nunca voy a comprender quién soy yo en las manos de Dios. O sea, sería uno más sin carácter y sin identidad. Por eso la gente peca y vuelve atrás. Porque nunca entendieron el madero, nunca entendieron el plan de salvación. Y si eso no está en nuestras almas, no hay identidad. Quiere decir que en cualquier momento usted vuelve atrás. Por eso las fiestas, noten algo, por eso las fiestas son filtros.
Las fiestas son filtros de Yahweh. ¿Cómo así que las fiestas son filtros? Sí, señor. Que aquel que se presente en esa fiesta indignamente, con las vestiduras no santas, es el próximo candidato, como dice la escritura, échenlo fuera. Échenlo fuera. Es el próximo candidato a ser sacado fuera. Por eso en cada fiesta tenemos que estar preparados de la manera correcta. Esto no es un juego, ni es una fiesta más como uno veía por ahí, o como la vimos aquí casi durante 9 años. Veíamos fiesta, pum, deserción, fiesta, pum, deserción. Y uno se preguntaba, ¿qué malo se está haciendo? No, ¿qué malo estaban haciendo? O sea, ¿con qué alma se presentaron? Bueno, entonces, cuando Yahweh le dice a Yeshua, después del rito de la purificación, la Tevilá, este es mi hijo amado, del cual yo tengo complacencia. A él, oigan. Miren lo que dijo él, a él, oigan. Y resulta y sucede que cuando nosotros pasamos por el proceso de la Tevilá, es el mismo proceso porque Yahweh va a decir a través de su Espíritu Santo, a él, óiganlo, pero porque es uno de los míos. A él óiganlo porque es uno de los míos. Y cuando no es de los míos, a él no lo oigan. Ahí sí suena como la palabra que dijo Pablo, como címbalos que retiñen. Hay gente que uno escucha y uno dice, es que no me acomodo, no me siento bien. No es porque no sepa hablar, es porque Dios no está con él, hermano. La confirmación de que Yahweh está con una persona es cuando la palabra te impacta. Dice usted, Dios mío, esto es para mí. Esto es para mí, porque sé que el que está transmitiendo la palabra, primero fue para él. Y como fue para él, también es para mí. Por eso Pedro y Juan dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A ti te digo, levántate. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Siendo chofar de Dios, boca de Dios, John Terúa, boca de Dios. A ti te digo, levántate. Y eso era lo que Jesús estaba clamando por ellos. Que la autoridad que tú me diste a mí, dásela a ellos también, para que ellos sean uno en nosotros y nosotros uno en ellos. Por eso, cuando Pablo llegaba a un lugar, le decían que ahí venía el enviado de Dios. Cuando la bruja esa que estaba detrás de él, dañándole el negocio, la publicidad, porque llegó Pablo a dañarle todo su... Le decía, tú vienes de Dios, tú vienes de Dios. Y él se devolvió, la enmudeció y se convirtió. No bregó tanto. Porque el reino de Yahweh estaba en Pablo. Y esa es la tarea de nosotros hoy en día. Y esto no es de muchas cosas. Esto no es de años. Y esto no es de mucha experiencia. Esto es de un alma contrita y humillada. En el momento de la tevilá de Yeshua, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Marcos 1:11. Entonces cada uno vio cómo la palabra descendió sobre Yeshua. Aún en la segunda carta de Pedro 1:17, la epístola hace referencia al evento donde se dice que Yahweh el Padre le dio honor y gloria. Y una voz le dijo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces, esa frase significa que Yahweh Padre tiene un gran amor por su hijo Yeshua y está completamente satisfecho de lo que él hizo. Imagínate, el mismo Yahweh en espíritu está diciendo, estoy completamente satisfecho de lo que mi hijo hizo. Si se lo dijo al Mesías, ¿qué cree que va a decir de nosotros? Por eso Yeshua dijo esta frase célebre. El que me niegue delante de los hombres, yo en aquel día lo negaré delante de mi Padre. Entonces, démonos cuenta que todo tiene un efecto y una reacción, efecto y acción. Entonces, en el contexto de la tevilá de Yeshua también fue una afirmación o una confirmación de su identidad y de relación especial que tiene con Yahweh el Padre, lo cual permite obtener la vida eterna según se explica en el texto bíblico. Y ejemplos de cómo se manifiesta el nombre de Yahweh se manifiesta a través de la fe de las obras de Yeshua, la enseñanza de sus seguidores y la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿a qué más me lleva eso? Implicación y práctica. He manifestado tu nombre es conocimiento y reconocimiento. Conocimiento y reconocimiento. Y es una invitación a que las personas comprendan quién es Yahweh y se sometan a él. Y eso sí está muy bien. Está muy bien cuando una persona dice, yo me someto a Yahweh. Está bien cuando dicen, yo me someto a Yeshua. Pero hay un texto que dice también,
sométanse a las autoridades. Y ahí es donde dicen, no le voy. Entonces no se pudo, porque es que esto es una unidad. Yo solo creo en Yeshua, y Yeshua es mi pastor. Pero resulta que si la palabra de Dios no hubiera establecido ministerios, evangelista, profeta, apóstol, maestro, pastor, uno dijera, no quedó nada. Pero resulta que en el libro de Corintios Pablo está diciendo que de un ministerio, que es el que se va a cargar de sostener aquí en la tierra, el ministerio que Yeshua puso, que es la cabeza y el cuerpo. Entonces, claro, yo me sujeto a Yahweh, claro que sí, yo me sujeto a Yeshua, claro que sí, me someto a las autoridades, claro que mejor, ¿por qué? Porque me estoy sujetando a hombres que veo. Quiere decir que si me sujeto al que veo, me estoy sujetando también al que lo puso a él. Y eso era lo que estaban haciendo los apóstoles. Porque ellos iban a ir a predicar el evangelio del plan de salvación. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese pueblo? Pues sujetarse a los apóstoles. Porque sin los apóstoles, ¿cómo se hubiera llevado el plan de salvación? No hubiera habido nada. O Pablo no se hubiera puesto a abrir quejilás. Pero Pablo abrió muchas quejilás, donde les dio autoridad para el llamado y para que se enseñoreara a Yahweh sobre esos ministerios. Entonces, conocimiento y reconocimiento, y es una invitación a que las personas comprendan quién es Yahweh y se sometan a él. Para testimonio y evangelización. Para testimonio y evangelización. Eso es lo que está orando Yeshua en la segunda oración. Testimonio para los que iban a evangelizar. O sea, estoy orando por ellos para que ellos testifiquen de mí en este plan de salvación. Dicen que al manifestar el nombre de Yahweh, los creyentes comparten su fe y el mensaje de salvación como un acto de amor y obediencia, para que a la postrera haya una identidad personal y relación con Yahweh. Y el hecho de que Yahweh llame a cada persona por su nombre, como le dijo a Yeshua, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia, viene otra frase que es muy parecida. El hecho de que Yahweh llame a cada persona por su nombre simboliza el vínculo especial y personal que tiene con cada alma. Jeremías 1.5. Jeremías 1.5, la expresión hebrea. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y la frase posterior implica que Yahweh conocía y había elegido a Jeremías antes de su nacimiento para un propósito específico, ser profeta para las naciones. Y el verbo te conocí en hebreo es yadá, que conlleva una relación íntima y personal. Mientras que te santifiqué, que es otra frase, gadax, traduce un término que significa consagrar o apartar para una misión divina. Y note esta frase, antes de que te formase en el vientre, que es la palabra hebrea batén, indica que Yahweh tenía un conocimiento y un plan para Jeremías antes de que fuera formado físicamente. Y te conocí, que es la palabra hebrea yadá, implica una relación íntima y personal, no solo un conocimiento superficial de Yahweh, lo eligió y lo amó desde antes de su existencia. Entonces deje cuenta que el Padre, el que ha llamado, que está escogido para un plan de salvación, dice que lo conoció antes. Entonces la pregunta es, si Yahweh me conoció antes, quiere decir que yo lo voy a conocer a él. Y si yo lo conozco a él, viene la relación con él. ¿Qué pasa con la gente que se aparta? Ni Yahweh lo conoció, ni yo lo conocí a él. Porque Yahweh solo se da a conocer a los que va a escoger para un plan de salvación. Por eso en Juan 17 dice, no te pido que los quites, sino que los guardes. Porque él divinamente hubiera podido orar y decir, pues, Padre, ellos ya cumplieron su propósito también, 3 añitos de escuelita, pues ya que se vayan conmigo. Y que duerman mientras que yo vuelvo por segunda vez. Pero no te pido que los quites, sino que les des unidad, protección y amor, para que tu nombre se santifique a través de ellos, para que a la postre los que escuchen el evangelio también se santifiquen. Entonces antes de que nacieras te santifiqué, ¿sí ven? Y es un propósito específico antes de su nacimiento. Por eso cuando se consagra un niño, cuando se consagra un bebé, que normalmente cuando la mujer, la pareja, antes de traer la criatura al mundo hacen una oración especial. Antes de traer una criatura a este mundo, no es a la locura ni a la calor,
sino es en oración. Es en oración. Se pone todo antemano al Padre para que el Padre, en su misericordia, conozca lo que va a llegar. Para que lo conozca el que va a llegar. Y cuando Él llegue, a la postre lo conozca a Él. ¿Cómo lo va a conocer a Él? A través del testimonio de sus padres. Eso es un propósito espiritual, no como al afán. Entonces la palabra hebrea te santifiqué es consagrar, apartar para Yahweh, lo apartó para su servicio y propósito específico antes de su nacimiento. Entonces dice, te di por profeta para las naciones. Indica que Yahweh le había asignado la misión de ser un profeta, y no solo un profeta para Israel, sino para otras naciones. La misma acción se estaba ejecutando con la oración de Yeshua por los discípulos, con los que serían enviados a terminar la obra de Yeshua en el madero, después del madero, para después comenzar la obra y el plan de salvación a las naciones. Deje cuenta que Él ora por ellos. Después lo cogen, lo encarcelan. En ese momento todos los discípulos quedaron solo con la oración. Oiga, Él oró por nosotros, ¿y qué? O sea, oró por nosotros, bueno, le echan mano y ahora se muere. ¿Cómo así? ¿Y ahora qué sigue? O sea, ahí quedó todo. Oró por Él. ¿Qué pasó? Oró por nosotros. ¿Qué pasó? Y oiga, y oró por otros. ¿Qué pasó aquí? Pues ellos no entendían que Él estaba haciendo un plan de... Estaba haciendo una dibra. Acuérdense que con la muerte también estaba haciendo una ¿qué? Una dibra, que era un traspaso de sacerdocio según el orden de Levítico a según el orden de Melquisedec. No solamente era una ketubá, era un contrato matrimonial que se había perdido. No solamente era el perdón de pecados. No. Estaba haciendo una dibra, un cambio de sacerdocio, uno mucho mejor y para siempre. Eso lo estaba haciendo. Entonces, claro, ellos allá, ya vuelve Pedro a su vida normal. Dijo, no, imagínense, en 3 días, no pasaron 3 días y ya estaba para otra vez montado en el barco. Oiga, ¿qué amor tan tremendo? No, qué amor. Por eso eso pasó antes del Espíritu Santo. ¿Sí? Antes del Espíritu Santo. Por eso alguien que no tenga la presencia de Dios, tarde o que temprano va a naufragar en eso. Entonces llega Pedro, vuelve a su tarea, cada uno vuelve a su tarea, y vemos en unos textos de Juan más adelante que Pedro tenía un pescado, fuego y pan, y estaba a la orilla del mar preparando un pez. En ese momento llega Jesús y se le acerca, pero como él estaba, en ese momento los ojos de él no habían nacido abiertos para ver la gloria, porque Jesús se tenía que glorificar primero al Padre, glorificarse a él, para después glorificar a los que iba a escoger, al llamado. Llega a la playa, le pide un pedazo de pescado, empiezan a tener una conversación, y Pedro ni por las esquinas la cogía, hasta que vino una frase, que fue la que le despertó los sentidos espirituales. Y cuando le despertó los sentidos espirituales, llega Jesús y le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Y ya no era el Pedro que lo había negado, dijo, maestro, pero ¿qué te digo si tú no sabes todo? O sea, ¿qué me voy a poner yo a hablar ya? Si ya la amarré de primera. Yo más bien mejor me quedo callado, porque eso también nos enseña a no ser muy suelto, porque a veces hablamos mucho y muchos que hablaron están fuera. Entonces mejor las acciones que las palabras. Cuando dijo eso, tú lo sabes todo, entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejitas, acuérdate de la oración que yo hice. Acuérdate de la oración que yo hice allá, antes de 3 días antes, 4, yo oré por ustedes, ¿no se acuerdan? Para que el Padre no los quitara y no los guardara. Ay, ahí se acordó de verdad, que sí. Sí, es que somos muy olvidadizos de lo que a veces Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Pasaron 4 días y mira lo que pasó. Para que meditemos la vida de nosotros como es a veces, que somos muy ligeros, aún en las palabras que a veces decimos, Señor, hasta mi vida era por ti. ¿Y dónde están los que dijeron, hasta mi vida era por ti? Entonces, para que tengamos cuidado y para que entendamos que lo que Dios llama y lo que Dios establece nunca vuelve atrás. Agüita, tinto. Todo lo que Dios establece y por lo que Yeshua intercede, no vuelve atrás. Así usted sea un chicharrón, pero no vuelve atrás. Así usted sea un problema, pero no volverá atrás. Porque hay gente que no es problema, ¡pum!, volvió atrás. Por eso, Yeshua por los discípulos, los que serían enviados a terminar la obra después del madero, para después comenzar la obra del plan de salvación a las naciones. Por eso dice en la oración de ellos, eran tuyos y tú me los diste. ¿Sí ve? Eran tuyos, pero tú me los diste y han guardado y obedecido tu palabra. Ahora,
Por fin, saben con plena seguridad que todo lo que me has dado proviene de ti, es real y verdaderamente tuyo. Porque las palabras que me diste yo se las he dado, y ellos las recibieron y las aceptaron, y verdaderamente entendieron con plena seguridad que salí de ti, de tu presencia, y que creyeron que tú me enviaste. Ruego por ellos, no por el mundo. Ahí dice en tu Biblia, ruego por ellos, no por el mundo. Creo que ahí dice en su texto. Miren lo que, y ahorita viene, este es otro tic, como dicen por ahí. 17:9. Exacto. Ruego por ellos, no por el mundo. Porque hay gente que cree que Juan de 3:16 es para el mundo. Y Juan 3:16 no es para el mundo. El texto correcto no es por el mundo, sino por los escogidos para un plan de salvación. Juan 3:16, ¿qué nos recuerda? Y esto de pronto para Norberto y la esposita de pronto no han escuchado eso. La oración de Juan 3:16 se conecta con Génesis 12:1. De tal manera amó Yahweh a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dio a su hijo para que no se pierdan. De tal manera amó Yahweh a Isaac y a sus descendientes para que todos aquellos que crean en él no se pierdan y tengan vida. De tal manera amó Yahweh a los descendientes de Jacob, las tribus de Israel, para que en él crea no se pierdan. Por eso Yeshua dijo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 3:16 no es de tal manera amó Dios al mundo, porque ¿dónde está el mundo entonces? Es a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la cambiaron, la pluma mentirosa la cambió. ¿Sí? Yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tengo otras ovejas que no están en este redil. A ellos vayan. ¿Y dónde están las ovejas? Pero somos de la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob, por la línea espiritual. ¿Sí? Entonces, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque te pertenecen. La frase ruego por ellos, no ruego por el mundo, proviene del texto de Juan 17:9, donde dice Yeshua intercede por los discípulos antes de que Yahweh el Padre, en el contexto de una oración de unidad y consagración. La distinción entre ellos y el mundo se define en los versículos siguientes. Como los creyentes que son del Padre, que han sido dados a Yeshua, y el mundo que no lo reconoce, porque están en él, pero no son de él, porque se rebelan contra Yahweh. Toda persona que se rebela contra Yahweh son del mundo y no tienen nada que ver con Dios. Toda persona que se revela a Yahweh son del mundo. Por eso entonces, ¿cómo va a salir el texto de tal manera? Amó Dios al mundo, si el mundo lo está rechazando. No es lógica, el texto no es ese. El texto va mucho más allá que lo que las versiones griegas de la Septuaginta nos vendieron. Entonces, ¿qué significa el pasaje? Yo ruego por ellos. Yeshua está elevando una oración por sus seguidores, aquellos que han creído en él y son un grupo separado. No ruego por el mundo. Yeshua no está pidiendo por el sistema mundial que se opone a Yahweh, o que está arraigado en la incredulidad, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, sino por los que me has dado porque son tuyos. ¿Sí ve? Por los que me has dado porque son tuyos. Yahweh ya sabe de antemano quiénes son los que se van a salvar y son llamados para salvación. Eso es así de sencillo. Sino por los que me has dado porque son tuyos. Entonces Jesús enfatiza que los creyentes le fueron confiados por el Padre, los que los convierte en propiedad de Yahweh, y justifica su intercesión por ellos. ¿Sí ve? Jesús está intercediendo por ellos. Entonces la distinción entre creyentes y el mundo, vamos a verlo. Los creyentes, ellos, son escogidos de un mundo incrédulo, pero han sido separados espiritualmente del mundo y pertenecen a Yahweh. Son escogidos de un mundo incrédulo, pero han sido separados espiritualmente del mundo y pertenecen a Yahweh. ¿Se acuerdan la carta de Santiago donde dice el libro de Santiago que el que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios?
Pues eso era lo que Yeshua estaba orando en ese momento. Que ellos no hagan, que ellos no saquen, que ellos no se enraícen con el mundo. Que ellos no se enraícen con el mundo. Sino por lo contrario, que rompan esas raíces del mundo para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Por eso el llamado de Jeremías era arrancar y plantar. Arrancar y plantar. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Arrancar la gente que está adherida al mundo, a los deseos y la vanagloria, y poderlos plantar en la simiente que es Yeshua. Esa es nuestra tarea. Nosotros estamos arrancando y plantando. Entonces los creyentes, ellos son escogidos de un mundo incrédulo, pero han sido separados espiritualmente del mundo y pertenecen a Yahweh. Pero también está la palabra mundo. Representa el sistema que se revela contra Yahweh y que contiene los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los creyentes, aunque están en el mundo, no son de él. ¿Sí? Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Por eso nuestro pensamiento no es de abajo, es de arriba. Nuestra sabiduría no es terrenal y diabólica. Nuestra sabiduría viene de lo alto. Entonces, dése cuenta que Yeshua lo que está levantando en la oración con los discípulos es que ellos no se amisten con el mundo, sino que ellos rescaten la gente que está con el sistema del mundo. Entonces, dése cuenta cuando Pedro viaja, cuando Pablo viaja, y ahí sacan un texto mal interpretado que Pablo se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Ese es otro texto mal interpretado, porque siempre trataron de poner palabras que no eran. Y de ahí se pegó la gente para decir que, por eso es que los cristianos dicen, nosotros somos gentiles. Sí, hay que tener cuidado con todo eso. Sí, porque no entienden, realmente el pastor no sabe lo que está diciendo. Porque todavía sigue militando con asuntos del mundo. Entonces, en resumen, la oración de Yeshua en Juan 17:9 es una súplica por sus discípulos, distinguiéndolos del mundo, que rechaza a Yahweh y subraya su pertenencia al Padre. Por eso dice, y todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío, y soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, sin embargo ellos todavía están en el mundo. Yo ya no estoy en el mundo porque ya estaba próximo a partir. Sin embargo ellos todavía están en el mundo. Y Yeshua, la oración que hace es no los quites, sino guárdalos. Y esa oración de guárdalos, esa oración viene aún para nosotros también. Amén. Estamos dentro de un mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Por eso tristemente, mire, tristemente se ha perdido la identidad. Se ha perdido la identidad de pueblo. Se ha perdido la identidad del creador. Se ha perdido la identidad de seguidor del Mesías por militar con todos los asuntos del mundo. Porque la gente se entretiene más en la vanagloria y en las vanidades que en hacer un alto y un paro en su vida para decir, oiga, yo fui escogido para esto porque yo sé que yo fui escogido para esto, porque sé que si yo cumplo mi misión y mi propósito, algún día, como dijo Yeshua, Padre, que te acuerdes de mí en aquel día. Porque dése cuenta que siempre oramos por todo, menos por la muerte. Siempre vamos a orar por todo, pero nunca oramos, Padre, aún en el momento que yo esté terminando mis años de vida, cumpliendo tu propósito. ¿Y sabe qué es cumpliendo tu propósito? Y no entretenido en bobadas. Padre, que el día de mi muerte tú te acuerdes de mí, para que en el momento de la resurrección, Padre, tú testifiques por mi nombre. Que en el momento de la resurrección tú testifiques por mi nombre. Porque a veces hacemos oraciones, pero hacemos oraciones muy tontas. Padre, tengo necesidad, por favor, la provisión. Padre, mire que esto. Padre, mire que lo otro. Padre, mire que mi marido. Padre, mire que mi mujer. Padre, mire que no hay comida. Padre, que no hay. Pero nunca nos ponemos a orar, Padre. Acuérdate de ese día que yo esté para partir cumpliendo tu propósito. Para que en el día de la resurrección tú des testimonio de mí. Eso no lo hace que nadie. La gente está, ¿por qué? Porque es que nadie quiere morirse. A la gente le da miedo orar por oración de muerte. La gente no le gusta orar por la muerte. No. Y yo siempre he dicho, así como nos aseguramos con un seguro para que nos entierren, que hay que pagarlo de antemano. Uy, no, qué agüero, hay que pagarlo de antemano. O si no, el día que muera toca una recolecta 5 millones. Y no creo que los 5 millones los den. Entonces uno se asegura.
Uno se asegura, y en el reino de los cielos, uno se tiene que asegurar aún, para el día de la muerte, pero también para el día de la resurrección. Y Él lo está haciendo. Yeshua lo está haciendo. Por Él, por los discípulos y por los que irán a creer. Entonces, si ve que no es que me la invente, eso está ahí. En contexto, está ahí. Entonces, significa que los creyentes se han separado de las filosofías y las tradiciones de la época y las prácticas del mundo que contradicen los valores divinos de Yahweh, viviendo conforme a los principios de Yeshua y reflejando su verdad en sus vidas, sin desvincularse físicamente de la sociedad. ¿Sí ve? Sin desvincularnos de la sociedad podemos estar haciendo un buen papel. O sea, usted habla diferente. Usted habla del reino, usted habla de Yahweh, usted le habla al ateo, le habla al filósofo, le habla a Sócrates, le habla a todos esos sabios que al final no tienen la presencia de Dios. Porque el mundo es una filosofía, el mundo es una vanidad, el mundo son tradiciones. ¿Cómo rompe uno el mundo? Con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios uno rompe el mundo, hermano. Y eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Y sabe que cuando estaba orando le estaba diciendo que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, para que ellos sometan las vanidades del mundo. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, para que ellos sometan los deseos del mundo, sin desvincularse físicamente de la sociedad. ¿Sí? Sin desvincularnos. Porque hay gente que dice, ay, yo quisiera que Dios me llevara más bien para no contaminarme. Espere ese momento, un momento ahí. ¿Quién dijo que el Padre va a permitir que nos contaminemos si yo me voy a refugiar en la roca que es Él? Ese cuentico es una gran mentira. Es que yo más bien no hago esto porque, aleluya, de pronto me contamino, aleluya. Y yo más bien hago todo para la gloria de Dios y trato de no sentarme con tal gente, aleluya, porque qué tal que aleluya me conviertan ellos a ellos y no ellos a mí. Hermano, eso no es así. Cuando usted tiene identidad de hombre de Dios, usted puede estar entre el mismo estiércol y de ahí sacarlo para convertirlo en maestro. Pero eso solo se hace con poder y demostración del Espíritu Santo, no más. Porque el religioso siempre va a decir, no te acerques a mí, como dijo en Isaías, decían los fariseos del tiempo, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y había una señal que ellos hacían, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Esa era una costumbre para ese tiempo. Entonces, claro, los fariseos y la ley de ese tiempo, pues el profeta tenía que ir porque ellos no estaban cumpliendo la misión. Pues ¿quién le tocó? Al profeta Isaías, a Jeremías, a todos ellos les tocó entrar a hacer la parte que no hizo el sacerdocio. Entonces nosotros vamos a estar dentro de vamos a estar dentro de todo lo feo, pero es que allá es donde Dios nos mandó para sacar a la prostituta, al ladrón, al sicario, a lo que usted quiera ver, y de ahí Dios va a sacar lo mejor. ¿No es que todos esos son diamantes metidos en un estiércol? Como no éramos tú y yo. Nosotros éramos unos diamantes metidos en el estiércol, donde todos pasaban y decían, ahí no hay nada que hacer. Y resulta que llegó el Padre, dijo, hay mucho que hacer. Lo único que hay que hacer es lavarlo y pulirlo. Y listo. Y predique, mijo. Entonces, dése cuenta de dónde venimos, quiénes éramos, pero quiénes somos ahora. Entonces, eso nos quiere decir que de donde salimos no volveremos, porque ya sabemos qué es eso. Entonces, eso nos ayuda a cuidar nuestra herencia y nuestra identidad con Yahweh. Eso era la oración que Jesús estaba diciendo en ese momento. No eran simplemente palabras cortas y célebres. Estaba hablando, sí, estaba viendo la magnitud. Entonces, claro, ellos ahí lo escuchaban. Cuando él estaba orando por ellos, claro, ellos ni lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido, pues no se hubiera vuelto Pedro a la barca. Si no hubiera dicho, no, pues yo espero lo que él dijo que es que 3 días, y 3 días me espero, pero no espero, me doy una vez al trabajo. Entonces, sin desvincularse físicamente de la sociedad, dice, y yo voy a ti, Padre, Santo, guárdalos en tu nombre, en nombre que me has dado, para que sean uno con nosotros. Para que sean uno con nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. El que me diste los guardaba y los protegía. Y ninguno de ellos se perdió, excepto, ¿quién? Ese. Para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti.
Digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo, para que experimenten mi gozo pleno, completo y perfecto en ellos, llenando sus almas con mi deleite. Les has dado tu palabra, el mensaje que me diste. El mundo los ha odiado. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. ¿Qué significa? Que los creyentes se han separado de las tradiciones y prácticas del mundo, que contradicen los valores divinos viviendo conforme a los principios de Yeshua y reflejando la verdad en sus vidas, sin desvincularse físicamente de la sociedad. Vuelvo y lo repito. Entonces démonos cuenta que el Padre constantemente a través de Yeshua está intercediendo por nosotros. O sea, las guerras, las peleas que cada uno tenemos, las luchas, las batallas, si es dentro del propósito de Dios y no sentimientos débiles, si no es por un plan de salvación, ahí va a estar Yeshua intercediendo por nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos porque el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Entonces constantemente estamos en una acción con Él. Así como Yeshua en ese momento estaba orando y había una comunión del Padre con Él, ahora nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, ya como somos templos hay una conexión directa. Y sabe que eso también me llevaba a pensar cuando el santuario, la tienda de reunión en el desierto, cuando entraba el sumo sacerdote para buscar la visión de Yahweh, decía que él se preparaba un año, las tribus se hacían alrededor, las tribus no protegían el santuario protegía las tribus. Eso era chistoso. El santuario protegía a las tribus, no las tribus al santuario. Entonces, claro, cada uno se hacía en la tienda, cada líder de tienda esperaba que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, saliera. Entonces la preocupación de cada líder de tribu era, esperemos a ver si lo que Yahweh acepta es bueno o malo. Entonces ellos todos están en un profundo silencio, escuchando las campanillas cómo se movían del lugar santo al lugar santísimo, desplazándose, moviéndose él en medio de la oración. Ellos escuchaban todos el sonido a través de la carpa de cuero. Y era una alegría y un deleite y un gozo saber que las campanas estaban sonando, porque eso daba a entender que el Padre se había deleitado con todo el comportamiento de un pueblo que era pecador, que el Padre quería santificarlo. Ya saliendo él, el pueblo pues celebraba y había fiesta y júbilo. Se levantaba la tienda y seguía el avance. Ahora nosotros que somos la tienda de reunión, un santuario vivo, sacrificio vivo, para nosotros constantemente el Padre está ahí guiándonos, mostrándonos, dándonos los oráculos, dándonos la visión, dándonos la dirección para que no erremos ni nos salgamos del camino, porque eso lo está haciendo, ¿quién? Lo está haciendo Yeshua intercediendo por nosotros, pero la tarea del Espíritu Santo es constantemente guiarnos, por eso Él está haciendo una oración futura, y esa oración futura es la que nosotros cada día escuchamos cuando oramos la oración de un Padre Nuestro o la oración de Yeshua para que interceda por nosotros. Es constantemente trayendo un recordatorio de la oración que Él hizo por los discípulos, por los que habrían de creer y por nosotros las futuras generaciones. Por eso le dice así, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes y los protejas del maligno. ¿Sí? Los protejas del maligno, no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, apártalos para tus propósitos y hazlos santos. Tu palabra es verdad, así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado a los creyentes al mundo, por ellos, para su santificación. Me santifico a mí mismo para hacer tu voluntad, para que también ellos sean santificados y apartados y dedicados y hechos santos en tu verdad. Entonces aquí hay otro contexto en base a esa oración. En esta parte de la oración Yeshua se centra en sus discípulos, reconoce que el Padre le dio a los discípulos y que les ha revelado su nombre y sus palabras. Y Yeshua ora por protección pidiendo al Padre que los guarde en su nombre, para que sean uno solo, así como el Padre y Él son uno. También ora por su santificación pidiendo al Padre que los distinga por su verdad, que se encuentra en su palabra, santificado para los creyentes de hoy también. Y esta sección de la oración es significativa para los creyentes de hoy, ya que nos reafirma la preocupación y la intercesión constante de Yeshua por nosotros. Entonces, la oración por protección y unidad enfatiza la importancia de mantener la armonía en el cuerpo de Yeshua. La petición de santificación nos recuerda nuestro llamado a vivir vidas santas y apartadas para los propósitos de Yahweh.
Y esta parte de la oración también subraya la importancia de estar arraigados en la palabra de Yahweh como fuente de verdad. Y esta parte de la oración, aunque fue hecha por los discípulos, también se extiende a los verdaderos creyentes del día de hoy. Pero sigue la tercera, que está en Juan 17, 20 al 26. Dice que ya Yeshua ora por todos los creyentes de la tierra. Hechos 2 dice, recibirán dominio cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Que serán testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Mujer, créeme que viene la hora. Juan 4, 22, 23. Mujer samaritana. Mujer, créeme, porque había un tropel por donde vamos a adorar. Los judíos adoran allá arriba en Jerusalén y los samaritanos adoran allá. Entonces Jesús le dijo, mujer, espere. Todavía no, esperemos un poquito de mesecitos más. Pero viene la hora que ni en Jerusalén ni en Samaria se adorará, porque se adorará hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo iba a llenar la tierra con creyentes. Ojo, porque el Espíritu Santo rodea la tierra y el Padre sostiene la tierra en su mano. Lo que estaba dando a entender era que llenaría a los creyentes de su Espíritu Santo. Mujer, cree que viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que todos me adorarán hasta el último rincón de la tierra. ¿A quiénes? Aquellos por los que Yeshua en este momento está orando. Esa es la confirmación también en base a lo que habló con la mujer samaritana. Bueno, vamos a los creyentes. O sea, nos tocó a quiénes. A nosotros, la tercera línea. Miren lo que dice Yeshua. No ruego solo por estos discípulos. No ruego solo por los que están conmigo ahora. No. Es solo por ellos que hago esta petición, sino también por todos los que alguna vez creen y confían en mí a través de su mensaje, para que todos sean uno. Así como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea sin ninguna duda que tú me enviaste. Les he dado la gloria y el honor que me diste. ¿Sí ve? Les he dado la gloria y el honor que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos un ejad, yo y en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados y completados en uno, para que el mundo conozca sin ninguna duda que tú me enviaste y que los has amado de tal como me has amado a mí, Padre. Deseo que también aquellos que me has dado como tu regalo para mí estén conmigo donde yo estoy. Ojo, donde yo estoy. La palabra yo estoy es Nueva Jerusalén. Donde yo estoy es Nueva Jerusalén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. Entonces deje cuenta que Él fue a hacer la morada para traerla aquí a la tierra, a la postrer. La Nueva Jerusalén, Juan 21, 22. Bueno. Estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la fundación del mundo, oh Padre justo y recto. Aunque el mundo no te ha conocido a ti, ni te ha reconocido, pero yo siempre te conozco, y ellos saben que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y los seguiré dando a conocer, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo con ellos. Entonces el contexto aquí, en la última sesión de su oración, Jesús extiende su intercesión a todos los futuros creyentes. O sea, Él miró el futuro. En pocas palabras, Él vio su segunda venida. Porque Yahweh no se rige ni por tiempo ni por espacio. Pero acuérdense que entró a nuestro espacio y entró a nuestro tiempo para restaurar lo que se había perdido en el huerto. O sea, tremendo. Entró a nuestro tiempo para restaurar lo que se había perdido. Entonces la palabra no es vida eterna. ¿Cuál es la palabra correcta? Yo lo dije ahorita. Es la vida de Yahweh compartida. Uno con Yahweh. Uno con Yahweh. Esa es la palabra. Para que seamos uno con Yahweh. Y la palabra uno con Yahweh no habla de eternidad. En Yahweh no hay eternidad. En Yeshua no hay eternidad. Porque ellos no dependen de eternidad, ni tiempo, ni espacio. Y si la palabra no nos habla de tiempo y espacio y eternidad, quiere decir que somos uno. Lo que vino a hacer Yeshua fue a restaurar lo que se había perdido, no más.
y volver la línea de lo que en un principio quiso hacer. Tener su creación para ser adorado, o sea, para adorar al Padre, que fue lo que en un principio se quiso establecer. Pero todo eso se perdió por lo que ya entendemos lo que pasó en el huerto. Entonces, con todo el proceso que Yeshua hizo, con la oración que está haciendo, con esa oración también nos está enseñando algo de un plan de restauración. O sea, cuando está orando por los creyentes, está orando, Padre, que cuando conozcan ellos y entiendan el valor del madero, ¿qué pasó hoy? En esta mañana, ¿qué pasó? ¿El madero qué hace? ¿Qué hace el madero? ¿Qué hace la cruz? La cruz revela mi pecado. Miren lo que hace el madero, revela mi pecado, pero también ejecuta una restauración. Tiene dos consecuencias a la misma vez. Revela mi pecado y me restaura de mi condición. ¿De cuál condición? De mi condición pecaminosa. De la ley del pecado de mis miembros que moraba en mí. Pero gracias doy a Yeshua que me libertó por el valor del precio del madero a través de su sangre. Y a través de su sacrificio me lavó, me santificó y me redimió, preparándome para ser una vasija útil para el llamado de su ministerio. ¿Llamado por quién? Por Yeshua, pero a través del Espíritu Santo del Padre. Para que la obra que hizo mi Padre en mí, la haga también en ustedes, y para que ustedes como vasos santificados sean usados y seamos todos uno solo. Entonces pónganse a pensar la presencia del Padre sobre un alma o sobre un cuerpo o sobre una vida. A veces pensamos tantas cosas y este puntico lo quiero como reforzar con la oración. Nosotros somos un alma, no se le olvide que aquí no es el niño, el adulto y el viejito. Aquí no es así, aquí es un alma viviente. O sea, seremos juzgados por alma. No vamos a ser juzgados, ay, tan lindo el viejito, miren, 80 años, qué chicochi. No, eso son emociones débiles. Ay, oh, tan lindo el niño, miren, ay, qué princesito, tiene una cara de ángel. Así era Pablo Escobar. De pronto le dijeron cara de ángel. Y miren lo que fue. Aquí es mirar el alma. ¿Sí? Y como alma seremos juzgados. Entonces, cuando yo entiendo en el campo espiritual el alma, cuando yo entiendo en el campo espiritual el espíritu, cuando yo entiendo el proceso de la presencia de Dios en nosotros, aquí uno tiene que hacer un alto. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo el proceso de la santificación a través de Yeshua, con el Espíritu Santo de Yahweh en nosotros, no voy a entender nada. Y simplemente voy a decir, yo soy un mortal más. Soy una persona común y corriente. Y resulta que una persona nacida de nuevo, según 2 Corintios 5, 17 al 19, de manera que si alguno está en Yeshua, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, miren aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando viene el plan de restauración sobre el alma, yo tengo que entender cómo es que viene la presencia del Padre, pero también cómo viene la presencia del Hijo en mi vida. Cómo entran a tomar gobierno en mi alma. O sea, porque es que a veces nos ponemos a analizar cosas, pero no pensamos, venga, ¿cuál es el proceso que Yahweh hizo dentro de mí? ¿Qué era lo que Jesús estaba manifestando con la oración? Padre, me santifico por mí, pero también me santifico por ellos. Ruego, Señor, por ellos. No ruego para que los quites, sino ruego para que tú les dejes el Espíritu Santo que me sostuvo a mí. Ruego para que los futuros creyentes sean llenos de la presencia mía y sean llenos de la presencia tuya, para que ellos sean uno conmigo y nosotros seamos unos en ellos. Entonces ahí viene un paso de ejecución que mucha gente no tiene y se le olvida. Por eso es que actúan de manera incorrecta o actúan como los paganos. La palabra correcta es actúan como paganos. Cuando viene el Espíritu Santo al alma, porque todo se puede ver en lo exterior, pero en lo interior, por más que tratemos de buscar el alma, no la encontramos. La Escritura dice que la vida está en la sangre, pero resulta que el cuerpo es 100% espíritu, 100% agua. ¿Sí? 100% espíritu, 100% agua. Entonces uno se pregunta, y ese es un ejercicio que yo he hecho aquí, muchas veces aún lo he hecho en la escuela. ¿Usted cómo hace para ser la persona que en este momento me está oyendo? O sea, usted me está oyendo, estamos interactuando, usted me está escuchando, si está despierto.
Y está dormido porque el alma lo tiene noqueado. Sí. Pero el punto es, si mi alma está en plena acción y sabe lo que está sucediendo, si mi alma está en plena acción y sabe lo que está sucediendo, estoy entendiendo lo que el Padre me está diciendo a mí. Estoy comprendiendo porque el alma es la que está siendo receptiva. Pero esa alma necesita algo. Necesita unos ojos para verme. Esa alma necesita unas orejas. O sea, necesita la carrocería para servir de algo. Entonces, claro, el cuerpo está así. Pero resulta que no es tanto que el cuerpo esté así. Es que está pasando en el alma en ese momento. Porque hay gente que dice que está viva. Pero Apocalipsis dice que está eso. Y tiene los ojos abiertos. Pero están muertos. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. Que hay gente que parece estar viva. Pero su alma está muerta. Entonces, un alma muerta no tiene la presencia de Dios. Un alma viva es la que ha sido redimida, santificada y levantada para lo que el Padre le establece. Entonces, cuando viene la presencia de Yahweh, cuando viene la presencia de Yeshua y toman el alma, pasa esto, porque antes de que tuviéramos la presencia de Dios, teníamos algo en el alma que nos ligaba, que eran los pecados. Teníamos a veces grietas, teníamos fisuras, algunos de pronto teníamos demonios, no nos habíamos dado cuenta. Y Dios ejecutó una liberación sin darnos cuenta, pero nos liberó. Porque es que normalmente pensamos que liberación es vomite, o estornude, o haga algo. La liberación también puede llegar en un momento que llegó y el Padre hizo la obra y usted, oiga, me sentía como raro. Algo me pasaba, pero ya no me volvió a pasar. Eso pudo haber sido una liberación. Algo me pasaba, pero ya no me volvió a pasar. Oiga, yo era muy tonto y hacía unas cosas como tan estúpidas, pero no las podía hacer. Porque hubo una liberación. Porque es que a veces estamos acostumbrados a que se vomite, a que estornude o a que haga cosas. Y eso no es. La liberación puede pasar de venir de hacer tonterías a no volver a hacer nunca las tonterías. Y ahí usted fue libre. ¿Pero cómo fue? Fue libre porque eso que estaba lo soltó. Oiga, pero tan decente. Sí, lo soltó. Lo soltó, sí. Lo soltó por el poder de Dios, es la palabra. Porque como estamos acostumbrados a los shows, si no hay un show, no hay liberación. No, olvídese. Con Dios es muy diferente. Entonces, ya viniendo el Espíritu Santo, me toma, se arraiga en mi alma porque ya quedó la casa vacía. Según el libro de Mateo dice, quedó la casa vacía. Entonces, claro, se fue el Espíritu. Entonces, la casa tiene que ser llena de la gloria de Dios. Al llenar el alma, la gloria de Dios, mi alma inmediatamente cambia la manera de pensar. Porque ya no vivo yo. Ya vive Yeshua en mí. Entonces ya los pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Y eso era lo que Yeshua estaba orando en ese momento. Que los futuros creyentes, los pensamientos de ellos sean de bien y no de mal. Lo que pasa es que la oración la hacemos muy superficial. Él estaba hablando todo lo que iba a suceder en la vida de nosotros. Todo el comportamiento de los seres humanos. Él en ese momento estaba rogando. Señor, tú sabes que ellos están bajo el maligno. Pero también yo te pido que bajo ese sistema ellos tengan dominio para someter al maligno. ¿Cómo yo someto al maligno? Cuando yo no hago las obras de la carne. Cuando yo hago las obras del Espíritu, sé que soy del Espíritu. Cuando yo hago las obras de la carne, ahí sí olvídese que de Dios usted no es. Ay, pero es que hay una lucha interna dentro de mí, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar? Dijo Pablo. Dijo Pablo, ¿quién me podrá librar? Pero un momento. Eso lo dice en el 8, en el 7, pero en el 8, gracias doy. Por el Espíritu Santo. Entonces den cuenta que Pablo no se puso a hacer shows, ni tuvo seminarios de liberación, ni tuvo congresos internacionales. Una vez y para siempre. Ese es el verdadero nacimiento. Esa era la oración que estaba levantando Yeshua en ese momento. Que ellos te conozcan a ti, Padre, y que ellos sean uno en nosotros. Y el ser uno en Él quiere decir que usted ya no vuelve a militar más. No tiene por qué, es que no tiene por qué. Es como su merced, si se sana una vez y para siempre y no va a venir más enfermedad. No tiene por qué. Es que ya usted se santificó, sus pensamientos se purificaron, su alma se restauró. Y como su alma se restauró, su cuerpo responde a lo que Dios está haciendo en el alma. Y no seguir pensando, ay, yo tengo que correr al médico, porque si no voy, tal vez de pronto me muera. Lo que Dios hace y la buena obra que Dios hace, la hace una vez y para siempre. Porque Satanás utiliza el miedo. Él es especialista en el miedo. ¿Y sabe por qué digo miedo? Porque yo fui uno de miedo. Yo estuve entre esos protagonistas del miedo. Y casi que me mata por miedo. ¿Quién va a creer? Pero uno se puede morir de miedo. Porque
porque yo sé que es un asunto de salud, pero también sé que fue triunfar sobre ese asunto de la salud y salí de esa bien librado. Y ahí entendí que así como ese autor que se me reveló en mi vida hace 25 años, él estaría conmigo aún en los tiempos más difíciles, si yo le obedezco a él. Por eso dice que cree en mí, vivirá. Entonces, es cuidar esa oración que Yeshua en ese momento estaba haciendo para sus discípulos y la estaba haciendo para las futuras generaciones. Hasta ahí me he hecho entender. Ah, bueno, listo, muy bien. El significado para los creyentes de hoy y el significado para los creyentes de aquí a 60 años. Para 60 años, esta oración hace 2000, pero vámonos para 60 años, cuando en ese momento ya no haya Biblias, cuando en ese momento todo sea digital, cuando en ese momento sea una sola religión y el mundo está en un totalmente caos, va a haber alguien y van a haber muchos del remanente de Israel diciendo: Padre, tú nos dijiste, y le dijiste tú, Yeshua, al Padre, que no nos quitaras del mundo, sino que nos guardaras del maligno. Y estamos hablando a 60 años. Y a 60 años no va a ser todo arcaico como estamos ahorita acá. Y aquí somos arcaicos. Y aquí a 60 años la tecnología va a ser tan tremenda que no se sabe ni cómo se vista la gente en ese tiempo. Pero esta ropa no creo que la tengan de aquí a 60 años. Va a ser otro modo de vestir. Y va a ser otro tipo de moda. Tan raras que nunca las hemos visto. Hace 40 años atrás yo hubiera usado un dispositivo de esto, me hubieran dicho híbrido. Y ya estamos. Pero de aquí a 60 años lo que se va a ver va a ser tremendo. Pero más tremendo los siervos que estén en ese momento predicando el evangelio. O sea, van a ser aguerridos. Yo siempre admiro los del futuro, yo no admiro los de ahorita. Los de ahorita no los admiro, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué le están corriendo? ¿Usted sabe hoy en día a qué le está huyendo la gente? A su mismo llamado nomás. La pelea es consigo mismo porque nosotros no... La pelea es con uno mismo, hermano. Y ese es el mayor tropel. Qué sufrimiento, ¿no? Pero esta oración que Yeshua hizo para los creyentes futuros, nosotros, pero miremos más hacia adelante, cuando sea una sola religión, una sola moneda, una sola fe, y Yahweh por ningún lado, esos aguerridos del remanente son los que uno va a admirar. Porque eso sí se la van a parar al que sea y como sea. Hoy en día no, porque la lucha es con usted mismo, hermano. Usted mismo es su problema. No es más. Usted mismo es su problema. Porque nadie le está diciéndole, deje de hablar de Yeshua. ¿Quién le está diciendo deje de hablar de Yeshua? Pues usted mismo está diciendo, yo no hablo de Yeshua. A ver, sencillo, hermano. Bueno, entonces, esta parte de la oración es especialmente significativa para los creyentes de hoy, ya que incluye a todos los que han llegado a la fe en Yeshua. A lo largo de la historia, la oración por unidad es un recordatorio de que los creyentes están llamados a ser uno en Yeshua, superando las divisiones y trabajando juntos para cumplir el propósito. ¿Sí ve por qué es que a veces el enemigo trata de meterse en una comunidad para que no se quieran unos con otros? Por eso yo les hablaba de unidad, santificación, protección y amor. Si eso no pasa en una comunidad, el enemigo se nos mete en los pasillos y a veces nos mete goles. Porque de que estén agarrados los hermanitos y no se quieran, pues el enemigo dice, ahí están agarraditos ellos, ni para qué me meto. El tropel lo tienen entre ellos. Pero cuando un pueblo se une en unidad, hay protección. Y si hay protección, hay santificación. Y si hay santificación, hay amor. Por eso yo no tengo por qué hablar mal de mi hermano. Por lo contrario, yo tengo que ayudar a mi hermano. Yo tengo que honrar a mi hermano. No es que la escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es una regla y es una ley que quedó establecida con la oración. Por eso Yeshua dice que ellos sean uno en nosotros, para que yo, Padre, soy uno en ti y ellos sean uno. Entonces, cuando todos somos uno, cuando todos somos un ejá, ¿qué división hay? No, ninguna, no, porque no hay grietas. Porque todos están con el Espíritu. Y una congregación que está con el Espíritu es una congregación que se fortalece y derriba fortalezas.
Por eso Yeshua dijo que una casa dividida jamás prospera. O sea, una casa, le estaba diciendo a la casa de Israel, ustedes divididos no prosperan. Si ustedes siguen en sus divisiones, no prosperan. Y eso tenemos nosotros que superar las divisiones, trabajando juntos para cumplir el propósito de Yahweh. El deseo de Yeshua es que estemos con Él y vemos su gloria y nos indica la esperanza de una vida eterna y el futuro que tenemos en presencia. Y esta oración también enfatiza la importancia de vivir en amor de Yahweh y es el fundamento de nuestra unidad y nuestro testimonio al mundo. Entonces notemos que lo que Yeshua está hablando en base a esta oración, nuestro sacrificio pascual que resucitó según el orden de Melquisedec, que se cuenta que cuando él resucita, resucita como un Melquisedec. El anhelo de él era que todos en él fuéramos uno. Y ahí sí se pueda cumplir la palabra que dice el libro de Éxodo y el libro de Pedro. Ustedes son un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Lo somos o estamos en proceso? Estamos en proceso. ¿Lo somos o estamos en proceso? Es más, ¿lo es o está en proceso? Ya, para que no diga lo somos. ¿Lo es o está en proceso? Pero es que hay un punto que tenemos que tener cuidado. Que los procesos son peligrosos. Que no se pueden perder Porque un proceso se puede perder. desde el proceso. Cuando el libro de Éxodo habla y Pedro lo confirma la carta de lo que Yahweh quería hacer con su pueblo. Cuando Dios habla, hay algo que se nos olvida. Y es que Yahweh habla y ejecuta. Ojo, Yahweh habla y ejecuta. Nosotros hablamos y procesamos. Reflexionamos. Exacto. El ser humano habla, pero procesa. Yahweh habla y el pueblo tenía que ejecutar. Yahweh hablaba a los profetas y los profetas ¿qué hacían? Ejecutaban. Yeshua le habló a los discípulos y los discípulos ejecutaban. Yahweh nos habla a nosotros y nosotros procesan o ejecutan. Pues deberíamos seguir. Pues ojalá. Deberíamos ejecutar. Ese es el punto. Si ve que todo cambia cuando hablamos de ellos, los de antaño, decimos a boca abierta. Cuando nos toca a nosotros, tiene que ser lo mismo, hermano. Es lo mismo. Es lo mismo, no hay cambio de nada. Yahweh habla, el pueblo escucha. Yahweh ordena, el pueblo obedece. Yahweh manda, el pueblo va. Esa es la consigna de la ley de Dios. Yo no puedo decir, yo proceso. Si Dios me habló, yo no tengo por qué procesar lo que Dios me habló. Sí. Eso es como yo decirle a mí, ya es, me haces un favor, vas y me cierras la puerta, espere paz proceso. Algo como así, espere, está procesando cerrar la puerta. Ella inmediatamente apenas escucha, sí señor, ya voy. Es lo mismo con Dios. Entonces, las excusas y las falsas humildades hacia Dios es yo estoy orando para que se confirme si eso es de Dios. Imagínense. Y decimos que somos uno con Yahweh y Yahweh es uno nosotros. Oiga, no, pues qué sabiduría. Entonces, es la madurez de la fe. Por eso cuando yo les enseño aquí en la comunidad la carta del libro de Hebreos, Hebreos 5:14, es para aquellos que han alcanzado madurez. El libro de Hebreos para los que han alcanzado madurez, según el orden de Melquisedec. Y ahí habla una cantidad de reglas, instrucciones, pero también bendiciones que se otorgan a través de la obediencia. Y todo eso tiene que ver con la oración de Yeshua. O sea, uno pensará que Yeshua habló algo cortico, ¿sí? ¿Sí? Dicen, no, es que él oró tan lindo, pero un momento. Él oró una oración extendida hasta que vuelva por segunda vez. Es una oración extendida hasta que Yeshua vuelva por segunda vez. Entonces, constantemente, Él está intercediendo por nosotros. Entonces, claro, Padre, tú estás intercediendo, yo soy tu hijo. Porque ahí sí somos hijos. Padre, yo soy tu hijo y tú sabes que tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, conforme a la medida de fe, será hecho.
Pero resulta que yo les he enseñado algo a la comunidad, que toda oración es entrar en juicio. Para los que no saben, cuando yo oro, entro en juicio. ¿Por qué? Porque las palabras que yo estoy diciendo las tengo que ejecutar. O sea, yo no puedo ser como el religioso, como los gentiles, que oran vanas repeticiones, o como los judíos. Miren para Jerusalén, repitan conmigo la oración de Rache Barbanel Magnot de Rama. No, eso no es así, eso no es así. Es oraciones en el Espíritu. Padre, dice, y tú, esta es otra que les voy a enseñar hoy. Estamos acostumbrados a que nos dijeron que nos metiéramos al lugar secreto, el aposento. Y resulta que uno tenía la vana costumbre de meterse a un lugar secreto que era un cuarto. Y resulta que el lugar secreto es el alma. Y tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que conoce tu alma, porque ¿dónde es el encuentro con Yahweh? En la alma. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. El lugar secreto es el alma del hombre. Ay, no, pero verás, no es que no tengo un lugar secreto donde orar. Venga, el lugar secreto donde orar es el alma. Acá es donde están mis pensamientos, no es que aquí salen los malos deseos de la carne. Ese es el lugar secreto que yo tengo que invadir de Dios, porque ¿qué saco yo con encerrarme allá en ese cuarto oscuro? Padre, tu palabra dice que tú en el lugar secreto y en el lugar secreto te encontrarás conmigo y tú me recompensarás en lo público. Pero mi alma está picha. Se puede, hermano. Es mi alma. Lugar secreto, alma. Donde tengo un encuentro con Dios, alma. Donde salen los pensamientos, alma. Donde sale lo bueno de Dios y el propósito, alma. ¿Dónde más queda el laboratorio? Acá. Lugar secreto está acá, que es la conexión de Dios con nosotros. No es que el lugar santísimo, ¿dónde está en el ser humano? Ese es el lugar de encuentro con Dios. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La presencia de Dios entra al lugar más oscuro y más oculto del ser humano, es el alma. Y tu Padre que te ve en el alma te recompensará en lo público. Entonces ahí es donde el Padre ejecuta sus designios y sus propósitos. Entonces no se nos olvide ese punto. Y eso era la oración que Jesús estaba haciendo por las futuras generaciones. Eso era lo que el Padre estaba encomendando para los discípulos de ese tiempo y para los creyentes del futuro. Y aquí yo cierro esta enseñanza para que podamos entender qué era lo que Juan 17 nos quería enseñar con esta oración. ¿Qué entendimos lo de Peña Negra? Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los